y poder aclarar o avanzar un poquito más en algunos de los temas. Así que recibí algunas preguntas, traté de acomodarlas un poquito. Si se te ocurre alguna pregunta en este momento, podés mandarla. Yo tengo una idea de cómo voy a ir guiando este tiempo. Si en algún momento vos se te ocurre ahora y querés mandarla, lo podés hacer. Yo la voy a mirar, estoy acá adelante, tengo el teléfono. No sé si la voy a poder meter dentro de lo que vamos a estar haciendo o que ya se va a responder en alguna otra, pero nos gustaría poder tener una oportunidad para que ustedes puedan interactuar un poquito y tal vez tu pregunta puede ser de bendición para los demás. Así que voy a intentar hacer la pregunta y la traducción. So I'm going to do both. I'm going to ask a question and translate for you. So try at least. Bueno, hubieron algunas preguntas en cuanto al tema del orgullo, que fue un tema que se fue desarrollando desde la primera sesión. So there were a few questions regarding pride, and that was a common subject throughout the morning. So you can both answer or add to it. But you talked, Mark, first about the pride in the leadership to escalate or regarding the disciples' pride. Knowing that this is a threat for every leader's heart, how do you battle pride in your own heart? Así que la pregunta es, sabiendo de que el orgullo es una amenaza en la vida de todo líder, ¿cómo es que el líder batalla contra el orgullo o esa amenaza en su propio corazón? I think one of the first elements of crucifying pride went to the very principle that Jerry laid out this morning, is that our ministry is not our own. God has given it to us. Creo que el primer principio que podríamos tomar para combatir con el orgullo es la verdad que Jerry nos compartió, que el ministerio no es algo nuestro, es algo que el Señor nos dio. We saw this a little bit in Matthew 18 in verse 3 when Jesus says, unless you are converted to become like these children, you will not enter into the kingdom of heaven. Lo vimos un poquito en el versículo 3, donde Jesús decía, a menos que se conviertan y se hagan como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. That principle, that idea of conversion is expanded upon by Paul in Ephesians chapter 2. Esa idea de la conversión la va a expandir Pablo en Efesios capítulo 2. He says in Ephesians 2 in verse 5 that even when you were dead in your trespasses, he made us alive together with Christ. En Efesios 2:5 Pablo dice que aunque estábamos muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. We were made alive by God. Y Dios nos dio vida. We have to be reminded regularly that everything we're doing is a result of the work of God in us and through us. Tenemos que ser recordados todo el tiempo de que todo lo que hagamos es el resultado de la obra de Dios en nosotros y a través nuestro. The themes that we were reminding you of is that even in our exercise of our gifts, those things came from God. Y estábamos recordándoles que aún el ejercicio de nuestros dones viene de parte de Dios. In fact, Paul reminds us of that later in Ephesians 4 when he says that some are given as gifts. Es más, Pablo nos recuerda esto en Efesios capítulo 4 también, de que nosotros o algunos han sido dados por Cristo como regalos o dones a la iglesia. And he gave some as apostles, prophets, some as evangelists, some as pastors and teachers. Y Él dio algunos apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. So your very calling to the ministry to shepherd the flock that God has entrusted to you is a work of Christ to his church. Así que tu llamado mismo de ser un pastor para que cuide el rebaño de Cristo es un regalo de Cristo hacia su iglesia. So if it originated with you, then you'd have a reason to be proud. But if it originates in God, we have no reason to be proud. Y si se originó en vos, tenés una razón para estar orgulloso, pero si no tenés nada que ver, entonces no hay ninguna razón para tener orgullo. So the constant reminder of God's handiwork in everything keeps the heart in check. Así que el recordatorio constante de que Dios es responsable por todo mantiene el corazón alineado. So there's any practical discipline or that can help pastors. I mean, that is crucial right there, absolutely critical. Creo que esto es crucial y es crítico lo que acaba de decir Mark.
what came to my mind was just on a day-to-day basis. The Apostle Paul in Romans 8 says that by the Spirit we are to put to death the deeds of the flesh. El apóstol Pablo en Romanos 8 dice que por el Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne en nosotros. So, clearly we have to walk in the Spirit. Así que claramente tenemos que caminar en el Espíritu. To walk in the Spirit means to be controlled by Him rather than by our own self-will. Andar en el Espíritu significa que tenemos que estar controlados por Él y no por nuestros propios deseos. So, backing it up, the only way to be controlled by the Spirit and subdue our will is to be saturated with truth. Y la única manera de andar en el Espíritu y que Él sea el que tome el control es estar saturados con la verdad, Because that is the word of the Spirit. porque esa es la palabra del Espíritu. And as you're tempted to pride, whatever area that might be for you, Y entonces cuando llega la tentación del orgullo, sea cual sea el área en la que viene, when Paul talks about it in Romans 8, putting it to death, he means to we might say, starve it. cuando Pablo habla de hacer morir, a lo que se refiere es matarla de hambre, Don't feed it. no alimentarlo, Give it no nourishment. no le des ningún alimento. Slowly see it come to death by not feeding it. Lentamente ve cómo va muriendo a la medida que no le alimentas. That is mortification. Eso es la mortificación. That's how we kill sin. De esa manera matamos el pecado. So what's the area for you? Así que, ¿cuál es el área para vos? Pride of your intellect, ¿El orgullo en el intelecto? vanities of life like looks and things like that, ¿O la vanidad de la vida, la forma en la que vos te ves? O cosas Resources. así, los recursos que tenés, achievements, logros que has Family name. ganado, el nombre de tu beautiful familia, wife, una esposa hermosa, ambition. una ambición. What if you just took one of those areas where you know you're tempted to ¿Qué pride tal si tomarías una de esas áreas donde vos sabés que sos tentado al orgullo and write down what it's going to take to starve it? y escribirías qué requeriría matarlo de hambre? Like, for example, in your marriage, Pensá en tu matrimonio, por ejemplo. let's suppose that you typically defend yourself against your wife's criticism. Suponete que vos te defendés de las críticas de tu esposa. And you might be worthy of a defense now and again, Y tal vez de vez en cuando tienes razón para defenderte. but if you're tempted to be proud and defensive, Pero si estás tentado a ser orgulloso a la hora de defenderte and you want to starve that, y querés hacer morir eso, then listen to the criticism entonces escucha la crítica and say no defense, y no ofrezcas ninguna defensa. even if you could. Aún aunque pudieras defenderte, Don't do it. no lo hagas. And every time you do that, Y cada vez que lo haces, you strip your pride in that area of its strength against you. vos estás arrancando del orgullo la fuerza que el orgullo tiene en contra tuya. You kill it Lo estás matando a little bit at a time. de poco a poco. And let's suppose your wife is right about a couple things in her criticism. Suponete que tu esposa tiene razón sobre algunas cosas en su crítica. Don't wait for her to seek forgiveness for her sin. No esperes que ella te pida perdón por sus pecados. You seek forgiveness first. Vos busca perdón primero. Because if your tendency is to be defensive, Porque si tu tendencia es estar a la defensiva, the way to kill it is to go first and seek la forgiveness. forma de matarlo es ir, tomar la iniciativa y buscar que ella te perdone a vos. Maybe your pride is ambitious, Tal vez tu orgullo tiene que ver con las ambiciones and you want to be recognized in that area of ministry or church life. y querés ser reconocido en ese área de ministerio en la vida de tu iglesia. And you have every reason to think you're suited for it and gifted for it, and you have the energy to do it. Y tenés todas las razones para tener orgullo sobre eso, tenés los dones para hacerlo, la energía para eso, la habilidad para hacerlo. But you know that position tempts you to pride. Pero vos sabés que si vos tuvieses esa posición, habría una tentación hacia el orgullo. How are you going to kill it? ¿Cómo lo vas a matar? Do not put yourself in a position where you're going to be able to take that role. No te pongas en esa posición donde vas a poder tomar ese rol. Let somebody else take that role. Deja que otro tome ese rol. And truly rejoice that God uses other people. Y gozate realmente de que Dios use a otras personas. That'll kill pride. Eso va a matar el orgullo, ¿no?
So, as Mark said, you've got to go before the Lord, realize this is the Lord's ministry. Entonces, como dijo Mark, tenés que ir delante del Señor, reconocer que este es el ministerio de Dios, del Señor, Identify your particular ways of pride and how they express themselves. identificar las formas particulares en las que vos luchás con el orgullo y cómo se expresan, And slowly but surely, don't nourish it, don't feed it, kill it in the y moment. lentamente, pero con seguridad, no la alimentes y matala de esa manera. The cumulative effect of those little moments is what maturity looks like. El efecto acumulativo de esos pequeños momentos es la forma en la que se va a manifestar la madurez. Amen. And then, what would be indicators that there's been a line that has been crossed in the pride sin in my life where I should get out of ministry? I'm disqualified. Based on Titus 1, one of the requirements for is that you be not prideful. So, what would be indicators that that is me or someone? I'm going to ask them the question. Bueno, perdón, la pregunta sería, ¿cuándo el orgullo, o qué indicador tendríamos para mostrar que se cruzó la línea y el orgullo ahora me define y entonces estoy descalificado para el ministerio? Porque según Tito capítulo 1 es uno de los requisitos para el ministerio pastoral, no soberbia. Entonces, ¿en qué momento la lucha natural con el orgullo se convirtió en algo que me tiene que hacer a mí reconocer que ya no soy apto para el ministerio pastoral, o a otro ver lo que ya no es apto para el ministerio pastoral? I think the key idea that you want to draw out of Titus chapter 1 and verse 7 is the idea of a guy being self-willed. Creo que la idea que deberíamos tomar de Tito capítulo 1, versículo 7 es la idea de una persona guiado por sí mismo. When there is a demonstrated pattern that one is pushing for their own agenda, Cuando hay un patrón demostrable de que una persona está presionando para llevar a cabo su propia agenda, you see the kind of pride that disqualifies him from entonces leadership. en eso verías la clase de orgullo que descalifica a una persona del ministerio. Here's how this would look in a context in a church. En el contexto de una iglesia se vería de esta manera. A pastor or elder who continues to push for his own agenda despite the collective wisdom of the group. Por ejemplo, un pastor o un anciano que sigue insistiendo para mantener su propia agenda, sus propios propósitos, más allá del consejo colectivo del grupo de ancianos. Initially, that may not be a problem, but it can be exposed. Inicialmente, en una situación podría no ser un problema, pero puede en el tiempo ser expuesto. When a ministry team gets together and starts wrestling with the scriptures and unfolding the teaching of God's word, Cuando un equipo ministerial empieza a luchar con los principios bíblicos y empiezan a tratar de vivir bajo ese principio bíblico, and the man will not come under a sound understanding of the text, y este hombre no se sujetaría a un entendimiento claro y honesto o abierto del texto, he starts jumping around to theological ideas and personal experiences. y empieza a saltar a ideas teológicas o experiencias personales. He may say something along the lines like, yeah, I know that's what the text teaches, but I feel that this is what's happening. Él podría decir algo así como, yo sé que eso es lo que dice la Biblia, pero esto es lo que yo creo que deberíamos hacer. God's just speaking to me in this way, and in my heart, I think something else O is going podría on. decir, no, Dios me está hablando a mí de esta forma particular y en mi corazón yo sé que esto es lo que tendríamos que hacer. The man who can never be cornered by the text, who's always moving around, is somebody who's starting to demonstrate self-will. Un hombre que no puede ser arrinconado por el texto, sino que siempre es escurridizo y se está yendo, ¿no es cierto?, a su propia voluntad, está demostrando esta característica. Further ways that this would be demonstrated is the man is not teachable. Otra forma en la que se evidenciaría sería un hombre que no es enseñable. You can never corner him to a point where he actually learns from that text. He's always has an excuse for why that doesn't apply to him. Nunca se lo puede arrinconar para que aprenda algo de ese texto, sino que siempre tiene una excusa para salirse con lo que él quiere pensar en cuanto al texto. Another way that you can see this guy manifest is how he starts to influence people around the ministry. Otra de las formas en las que se manifiesta es la forma en la que él empieza a influenciar a otras personas en la iglesia. He doesn't drive to influence from the clarity of truth and
the power of a life of godliness. Él no está buscando y estirándose por el poder de la verdad y por la vida piadosa. He tries to influence by various relationships in the church. Él trata de influenciar la iglesia por medio de ciertas relaciones. He'll find people that agree with him. Él va a buscar personas que estén de acuerdo con él. He'll find certain people with resources and he'll get them on his side. Él va a buscar personas que tienen recursos y ponerlas de su lado. He'll find vulnerable ladies that are enticed by fears. Él va a buscar personas, mujeres vulnerables que están dominadas por temores. And he'll begin to sway these people to see his Y va a perspective. empezar a convencer a la gente que tome su perspectiva. He can't argue from the clarity of God's word, so he has to demonstrate some kind of experience to get someone to get onto his Él side. no puede explicar con la claridad de la palabra de Dios. Él va a basarse en sus experiencias y entonces trata de tener gente de su lado. When a man operates in this way, he is operating under self-will and he has disqualified himself from Cuando ministry. un hombre está actuando de esta manera, está actuando siguiendo sus propios deseos y está descalificado del ministerio. And certainly to get to that point, it wouldn't happen overnight. You would have to see that over a long period of time, that kind of Pero eso demonstration. no pasa de la noche a la mañana, eso es algo que se puede ver y percibir con un periodo largo de tiempo, un patrón. It was particularly germane was your comment about not responding to straightforward passages of Scripture. Yo diría una marca clave es no responder a textos claros bíblicos. It reminded me of 3 John Y me recordó a Tercera de Juan, and Diotrephes, a Diótrefes. because he loved preeminence, so Porque he was él- selfishly ambitious, Él amaba el primer lugar, o sea, esta ambición egoísta. and he wouldn't listen to the Apostle John, who Él- had the authority. No escuchaba al apóstol Juan, que era la autoridad. Can always tell someone whose pride is disqualifying them when they won't listen to obvious authorities in their life. Siempre podés también identificar a una persona que está descalificada porque no escucha autoridades obvias de su vida. A good, humble person recognizes sovereignly placed authorities in their life. Y una persona sabia y humilde, va a reconocer a personas en autoridad sobre su vida. And along these lines, how would you assess humility in men who aspire to leadership roles? Así que la pregunta ahora sería, ¿y cómo evaluarías y reconocerías humildad en hombres que están aspirando al ministerio pastoral? Yeah, I don't know what the Reina Valero says about it as the translation, but in English translation, when it says a man desires the office, it's not speaking at all about ambition for a role or a position. Sí, dice en nuestra versión en el inglés, la traducción claramente demuestra que el deseo no es por el oficio o el rol, sino por la tarea pastoral. In fact, what it means is that if he looks out on the life of the sheep, En realidad lo que significa es que cuando esta persona está mirando a la vida de las ovejas, and he becomes compelled to see them complete in Christ, él siente una pasión por verles crecer y madurar y llegar a ser completas en Cristo. he's willing to give himself to serve the church for the sake of them coming to completeness. Y él in está Christ. dispuesto a servirles de cualquier manera necesaria para que lleguen a ser perfectos en Cristo. So it's completely compatible with and is the essence of humility. Así que es compatible y esa es la esencia de la humildad. Okay. So another question regarding your place in ministry. When you were talking about God's sovereignty on given the place, how can you tell when God is giving you something or you are forcing your way into something? La pregunta sería, ¿cómo saber en qué momento Dios te está dando algo, un lugar de influencia o un ministerio,
o cuando vos estás forzando tu camino hacia ese lugar de influencia? That is a great question. Ujú. First of all, it is not mystical. En primer lugar, no es algo místico. And what I mean by that is it isn't something that comes upon you and no one else anywhere recognizes it. En lo que significa lo que acabo de decir es que no es algo que pasa dentro tuyo y que nadie puede reconocer en el exterior. I've actually had guys say that to me. En realidad, han habido personas que me han dicho God esto. called me to pastor. Me han dicho, Dios me llamó al pastorado. And I'm saying that may be, Y yo lo que le digo es, puede ser, but until the church affirms that, pero hasta que la iglesia lo afirme, it's just you saying it. es solo vos diciéndolo. You still have to come under local church elders, De todas maneras, vos vas a tener que sujetarte a los ancianos de esa iglesia, right? ¿no? That's Hebrews 13:17. En Hebreos 13:17 dice esto. Obey your leaders and submit to them as those who are going to account for your souls. Dice que tenés que obedecer a tus líderes sabiendo de que ellos son los que velan por tu That's all of alma. us. Y todos All estamos of en us are ese... responsible to come into a local church and under the delegated authority of Todos leadership. nosotros somos responsables de estar en una iglesia local bajo el liderazgo de ancianos. So if someone is compelled to see the sheep shepherded, Así que alguien que tiene la pasión por ver a las ovejas siendo cuidadas y pastoreadas, then some things have to be evaluated by the church. ahí esto tiene que ser evaluado por la iglesia. Who in the church? ¿Y quién en la iglesia lo evalúa? Everyone at different levels. Y todos participan de la evaluación en diferentes niveles. Called leaders, Hay líderes que han sido llamados, already pastors. que ya son pastores, They already understand the calling, they already understand the responsibility, que ya entienden el llamado y ya entienden la responsabilidad pastoral, and they are proven in it. y ellos han sido probados en esto. They begin to evaluate the call on the young person's life. Y ellos participan al evaluar el llamado en este joven. Does he truly care for the sheep? La pregunta es si él cuida realmente las ovejas. Is he already doing things that seem obvious what a shepherd does? Ya está haciendo las cosas que son obvias que un pastor haría. Then, does he love God's word? La pregunta es, ¿ama la palabra de Dios? Does, Próximo. does he want to do everything he can to get the tools to handle it? Está haciendo todo lo que puede para ganar las herramientas para poder manejar la palabra de Dios. What's his character like? ¿Cómo es su carácter? Is he beginning to demonstrate that he's above legitimate question? He's Está above reproach? demostrando que él está por sobre cualquier reprensión. Does he refute error? Él es capaz de confrontar el error. So in these basic ways, the leadership of the church evaluate him so that he's tested. Así que en todas estas formas, el liderazgo de la iglesia va a evaluarle y va a probarle. Then there's the congregation. Y después la congregación. When the guy preaches, Cuando el hombre predica, is what he studies lo que él estudia coming out of his mouth with clarity puede salir por su boca con claridad so that it edifies the sheep? para edificar a la iglesia, a las ovejas. Lots of people say they're gifted to teach. Mucha gente dice que tiene el don de enseñar, But what they study and what's clear in here, pero lo que estudian, y está claro acá, by the time it comes out here, it's not helpful. para el momento que sale por acá no es de ninguna ayuda. You may not be called to preach Y puede ser que no sea ese tu llamado, la because predicación. preaching is about clarity, which edifies the sheep with the truth. Porque la predicación tiene que ver con claridad que edifica a las ovejas en base a la verdad. And shepherding is a heart to see someone come to completion in Christ, and you're willing to take on that Y responsibility. el pastorado es un corazón por ver a las ovejas llegar a ser maduras en Cristo y querer abrazar esa responsabilidad de acompañarlas. To model character, Y ser un modelo de carácter. to be clear with God's word and feed the sheep. Y ser claro con la palabra de Dios y alimentar el rebaño. So if a man thinks he's called, Así que si un hombre cree ser llamado, just come into the local church, entonces tiene que sujetarse a la iglesia local, submit yourself to the leadership, someterse a los líderes, and when those experienced pastors have tested you in every one of these y areas, cuando esos pastores experimentados te han evaluado en todas estas áreas, the congregation should already be affirming that yes, you have the makings of that calling. the y la gifts. congregación puede afirmar que vos has sido llamado realmente a esa función. If you don't have those things, Si no tenés esas cosas, then you're at this point you don't know that you're called.
Entonces, en este punto todavía no sabes si has sido llamado. It would be dangerous to just imagine that you're your own affirmation. Y sería muy peligroso creer que vos sos tu propia afirmación. Absolutely. I would add in that we recognize elders, we don't make them. Y tengo que agregar que nosotros reconocemos ancianos, pero no hacemos ancianos. We don't just decide, well, I'm going to be an elder of the church, and by the way, guess what? I'm an elder of the church now. No es que decimos, yo quisiera ser un anciano de la iglesia, bueno, listo, voy a hacerlo. You know, I had a vision from God, and He just told me I'm the pastor of this church. O tuve una visión de Dios que me dijo que iba a ser el pastor de esta iglesia. We would be calling the police and ushering that person out. Sino que si eso pasa, llamaríamos a la policía y que se lo lleven a este, ¿no? We'd be giving him the right foot of fellowship. Le daríamos, en vez de la mano de comunión, el pie de la comunión. Instead, we look for a person with the marked signs of spiritual life. Lo que veríamos lo que trataríamos es de ver en la persona las marcas de la vida espiritual. In fact, the guy who comes to me and says to me, I have been called to be the pastor of a church. De hecho, cuando viene un hombre y me dice, yo he sido llamado por Dios a ser pastor en una iglesia, I tell him I have a wonderful ministry for you. yo le digo, tengo un ministerio hermoso para vos. One of the most crucial ministries Uno in de the los church. ministerios más cruciales que hay en esta iglesia. This ministry keeps everyone focused every Sunday. Este ministerio hace que todos se puedan enfocar cada domingo. Here's the coffee pot. Acá está la jarra de café. I teach them how to serve the church. Le enseña a servir a la iglesia. And when they can quietly, lovingly serve the church, Cuando ellos pueden de forma silenciosa y amorosa servir a la iglesia, we might start unfolding other opportunities for them. podemos empezar a desplegar otras oportunidades para él. So probably related to this last question is 1 Timothy 3 and Titus 1, those list the only requirements for pastoral ministry. It's someone who fulfills those characteristics that should he be in the ministry, or are there other considerations to to affirm Outside of that someone list, are outside there of that other list things? that you would consider? Well, I just mentioned them, the affirmation of the leaders that are there. They would hold that list as the evaluation. They point. would, but their affirmation is crucial because it demonstrates the delegated authority of the church in the testing period. La pregunta era si aparte de 1 Timoteo 3 y Tito 1, los requisitos que aparecen ahí, si hay otros puntos de evaluación para definir si una persona tiene que ser nombrado anciano de una iglesia o no. Y Jerry respondió que lo que acabo de decir es la prueba que los ancianos van a hacer. Entonces la pregunta fue, ¿y los ancianos toman estos requisitos? Y entonces la respuesta fue, sí, estos son los requisitos, y ellos evalúan el carácter de esta persona para ver si es que él cumple con todas las expectativas bíblicas. Yeah, and I would also say that while that list is all the Bible does require, Aunque esa lista es todo lo que la Biblia requiere, it's also true that inexperience has limitations. también es verdad que la inexperiencia trae limitaciones. So, for example, Timothy was in Ephesus. Así que, por ejemplo, Timoteo estaba en Éfeso. That was a serious church Era una iglesia seria esta, in a very difficult culture. en una cultura muy difícil. And it faced tremendous challenges which were difficult for Timothy as a young Y pastor. enfrentaba grandes desafíos que eran muy difíciles para Timoteo como un joven. Now, clearly the Apostle Paul thought Timothy was up for the task, Y claramente Pablo pensaba que Timoteo estaba a la altura de la tarea, but Timothy was inexperienced pero Timoteo era inexperto and he was limited. y él era limitado. He couldn't deal with some of the error that was coming in with these people who were false teachers. Y él no podía lidiar con algunos de los errores que estaban entrando con estos falsos maestros. And at one point his limitations showed Y en un punto sus limitaciones se evidenciaron because he needed tremendous encouragement to stay the course. We'll talk about that in our last session porque today. él necesitó gran cantidad de aliento de Pablo para mantenerse en el curso. He also got argumentative. También se volvió argumentativo.
Because in 2 Timothy, Paul reminds him that young men are not to be quarrelsome. Porque en 2 Timoteo, Pablo le recuerda a Timoteo que los jóvenes no tienen que ser no tienen que argumentar o debatir. And because Pendenciero. Timothy was qualified. Timoteo estaba calificado, His character matched 1 Timothy 3 and Titus 1. su carácter iba de acuerdo a 1 Timoteo 3 y Tito 1, But inexperience did limit him from time to time. pero la inexperiencia también traía ciertas limitaciones So we en might algunos say by momentos. that if a young man were qualified, he's taught in seminary, he knows the Word of God, but he's going to go to a church that could challenge him significantly on the experience side, you have to look carefully at that. Entonces yo pensaría también como anciano evaluando a un joven que fue al seminario y tuvo entrenamiento y tiene un carácter que respalde ese entrenamiento, pero no tiene suficiente experiencia y está apuntando a ir en un contexto ministerial que va a ser muy, muy desafiante. Entonces yo lo evaluaría antes de encomendarlo a esa tarea, a esa función. Thank you. Anything to add, or? I could add a little bit in that. The qualification also is able to teach. El requisito de Pablo no es solamente que sea capaz de enseñar. And there's one thing about somebody who's able to parrot what they have heard. Parrot or repeat. Entonces, en un sentido es poder repetir lo que escuchó. It's another thing to be able to comprehend a theological matter and then articulate it. Pero aunque una persona pueda repetir lo que ha escuchado, es otra cosa articular una cuestión teológica de forma propia. It's one thing to be able to repeat what you can just read versus having convictions. Una cosa es poder repetir lo que estudias y otra cosa es tener convicciones sobre esto. I would say if we're going to identify spiritual leaders, we have to identify men that own convictions. Yo diría que si vamos a identificar líderes espirituales, tenemos que identificar hombres que tengan convicción. Men who have taken those truths, meditated on them, dwelt on them, and now can articulate them clearly from the text, and you know that they're persuaded by that text. Hombres que han tomado la verdad, la han hecho propia, se han llegado a convencer de esa verdad y ahora la pueden expresar esa verdad. They're not just repeating what they heard in class or their favorite author, they're actually owning what the authority of the text is demonstrating. No solo están repitiendo lo que escucharon en la clase o a su autor preferido, sino que es algo que ellos han hecho propio y ahora lo pueden enseñar con convicción, con autoridad. That doesn't happen overnight. Y eso no pasa de la noche a la mañana. There's time that has to take place. Tiene que pasar tiempo. So I think one of the crucial elements when defining these qualities of able to teach, there's a provenness in their life, a provenness in their mental aptitude to wrestle with the truth. Aún entonces en este requisito de ser capaz de enseñar, yo veo que hay un elemento de haber sido probados en esta habilidad, no solamente de articular, sino de tener estas convicciones de las que hablamos. And I would add that the ministry you're being called to, the level of exposure that you're being called to, will create the higher demands of character and ability. Y el ministerio va a traer acompañado un nivel de exposición de tu vida y de tu carácter que va a demandar una altura espiritual distinta. Thank you. Okay, this has to do with how to handle criticism inside the leadership team. And the question is, how would you deal with someone within the leadership team that has a critical or argumentative attitude as a pattern? Tell them to go to their room. Tell them to go to their room. Go to their room. Bueno, la pregunta fue, ¿cómo lidias con un miembro del equipo que parece tener como un patrón una actitud crítica o argumentativa? Y Mark dice, le decís que se vaya a su habitación. Pero Well, I don't want to assume what the motive is first. dice, no quiero yo asumir cuál es la motivación en primer lugar. It might be a little simplistic to just turn to 2 Timothy 2 and say, hey, you're not supposed to be argumentative. Sería bastante fácil ir a 1 Timoteo 4:2 o bastante simple y decir, mira, no tendrías que tener esta actitud argumentativa. So the first thing I would do is want to find out if they see what we're seeing.
lo primero que quiero averiguar es si él está viendo lo que nosotros estamos viendo. In other words, if it's truly a blind spot, then it will be helpful to get them to note that this is how they're coming across. Entonces, si hay un punto ciego en el equipo de liderazgo, es bueno que haya alguien que les haga ver la forma en la que se está percibiendo al líder. Sometimes an elder grew up in a family where argumentative exchanges are normal. Tal vez un líder creció en un ambiente familiar donde las conversaciones argumentativas eran parte de la vida normal de la familia. And often then they come into ministry with habits. Y a veces la persona llega al ministerio y tiene hábitos. They may not see themselves as argumentative, Puede ser que la persona que es argumentativa no se dé cuenta que lo es, but that's how it's coming across. pero así es como se le está percibiendo afuera. So the first thing I would do is sit down with them and say, I need to tell you what the perception that's starting to grow among the leaders. Entonces lo que habría que hacer es sentarse con esa persona y decirle, mira, solo quiero mostrarte cómo es que los líderes te estamos percibiendo. Now, I would give specific examples. When you're dealing with someone who might have a blind spot or something like that, you have to have specific examples. Generalities are not helpful. Y le daría ejemplos específicos porque cuando estás tratando con alguien que tiene un punto ciego, que no está viendo, necesitas un ejemplo preciso para que lo pueda ver. And then I would be straightforward with them about how it's being perceived. Y le It's being diría, perceived as being pugnacious, argumentative, always wanting to argue or brawl. mira, le diría, así se te está percibiendo, como que siempre hay una razón por la cual volverte argumentativo y traer una batalla y una guerra para ganar. I would also, let's suppose that they didn't see this before. Supongamos que esta persona no se había dado cuenta de esto. I want to give them some time to correct it, Y entonces quiero darle tiempo y ser paciente para que lo corrija. to go to the rest of the leaders and ask them, is this what you perceive? Que vaya a los demás líderes y les pregunte, ¿es esto lo que están percibiendo? And just gather data about incidences where they have seen Y this. tomar información de incidentes en los que se ha percibido esto. And then to address the other leaders. Y después tratarlo con los demás líderes. Here's what I'm noticing now and what you've been telling me that I haven't seen before. Y al final tal vez puede presentarse y decir, miren, esto es lo que me he dado cuenta, no me había dado cuenta antes, esto es lo que me señalaron y ahora lo veo. We can all have weaknesses. Todos podemos tener debilidades. Elders are not perfect Los men. ancianos no son hombres perfectos. And in a leadership environment, under pressure with one another and other guys that are different, our weaknesses come out. Y un ambiente de liderazgo bajo presión, donde estamos trabajando en un equipo y están en estas relaciones de debatir, salen esas debilidades. So if it's truly something you didn't see and now you see it, now we're going to give you time and be patient with you as you work on it. Entonces, si realmente es algo que no viste y ahora lo ves, bueno, te vamos a dar tiempo para que trabajes en este área y puedas revertirlo. Sometimes it's not a blind spot. Hay veces donde no es un punto ciego. And so when you sit down with that person and you say, this is how you're being Te perceived, sentás con esta persona y le decís, mira, así es como te estamos percibiendo. chances are they've already heard it before. Probablemente es que esta persona ya escuchó esto antes. Most notably, probably from their wife Y seguramente de su esposa lo escuchó algunas veces. and other family members. Y de otros miembros de la familia. But I would still put it the same way. This is how you're being perceived. Pero lo mantendría en el mismo nivel. De esta manera te estamos percibiendo. And I would give specific examples. Daría los ejemplos específicos. If they respond defensively, Si ellos empiezan a defender, and I would caution them that if they're not going to explore this, yo le advertiría de que si no van a explorar esto, this could end up in a bigger problem than is necessary. esto podría terminar en un problema más grande que el que es necesario. I'm not threatening them at this point. No le estoy amenazando en este punto. I'm not telling them they're disqualified from No le estoy ministry, diciendo que están descalificados del ministerio. but I am taking things to a caution level. Pero estoy llevando las cosas a un nivel de precaución. I would encourage them strongly to take a very careful approach to this thing. Y yo le diría y le animaría fuertemente a tener cuidado y, en este momento. I would encourage them to take this as from the Lord as an initial warning to take a look at an area of Que their tomen life. esto como de parte del Señor, como una advertencia inicial para ver este punto en su That's vida. the first step of it. Y este sería el primer paso.
If they do not respond to that, Si ellos no responden a eso, either in the moment or over ya sea en el time, momento o después de un tiempo, I would circle back around probably in a couple of months. y va a volver en un círculo, tal vez en un par de meses, I would say, how do you think you're doing? yo voy a preguntar, ¿cómo vas en este área? And if I get no traction, Y si no hay tracción en esto, I'm going to give them more evidence of what I'm seeing. voy a darle más evidencia de lo que estoy viendo. What am I doing? I'm building a case based upon their own choices. Y lo que estoy haciendo es construyendo un caso basado en sus propias decisiones. When you see a weakness in a brother, Cuando vos ves una debilidad en un hermano, you may not know the motives. tal vez no sabes cuáles son las motivaciones. You may not know all the issues that have gone on in their life. Tal vez no conoces todas las situaciones que están pasando en su vida. But what you can tell them is that here is the evidence, and if you don't deal with it, this is going to go very badly down the road. Pero le podés decir, estas son las evidencias y si no tratás con esto, en el camino se va a poner feo. And I want the responsibility placed squarely on them Y before the Lord. Yo quiero que la responsabilidad caiga sobre ellos delante del Señor. You keep moving this down this road. Si ustedes avancen y muevan todo en esta dirección. When I'm finished with a second opportunity like that, Cuando ya di la segunda oportunidad como esta and they don't respond, y no responden, I'm going to get a trusted leader or two voy a buscar un líder de confianza o dos to join me. para que me acompañe. Sit down with them, Me siente con él, present the evidence patiently again. presente la evidencia con ellos. We're giving them opportunities to go before the Lord and before the leaders and admit this. Y darles la oportunidad para que vayan delante del Señor y delante de los líderes y admitan esto. And we're patiently cautioning them and lovingly warning Y them. pacientemente le estamos advirtiendo y amorosamente le estamos advirtiendo. Patience is a good thing La paciencia es algo bueno in that scenario. en ese escenario. Listen, if you're not patient in that scenario, Si no tenés paciencia en esta situación if you remove him from leadership very y quickly, le sacás del ministerio demasiado rápido, the sheep do not understand, nor do they have time to understand. las ovejas no van a entender y no van a tener el tiempo para entenderlo. If you ever have to remove an elder from ministry Si en for algún something like momento this, tenés que sacar a un anciano del ministerio, de la iglesia, por una situación como esta, then when you have to answer questions of the sheep, entonces cuando tengas que responder preguntas a las ovejas, you want it to be obvious that you were patient and this man pushed the issue. vos vas a querer poder haber sido obvio que te manejaste con paciencia en todo el asunto. Eventually you're going to have to tell him to repent, and if he doesn't repent, he'll have to step away. Pero eventualmente vas a tener que decirle que se tienen que arrepentir y si no se arrepienten van a tener que salir. Typically they don't step away at that point quietly. Y usualmente si llega hasta ese punto no se van calladamente. And if we could look at the other side of the issue, let's say this person who is coming to the leaders, it's being taken as bringing conflict, but he is actually seeing something that it's So in other words, important. he's bringing a critique of the elders, a critique. and it's legitimate. Yes. So, the question specifically was, has there ever happened a time when you were critiqued legitimately, and how did you respond to that, and if that could bring clarity to how we could respond to critics? Bueno, la pregunta es poniéndonos del otro lado, ¿qué pasaría si esta persona que está trayendo la crítica es legítima, esta crítica sobre el liderazgo? ¿Cómo debería reaccionar el liderazgo? Y específicamente la pregunta que recibí fue si alguna vez les pasó que vino la crítica, ellos la escucharon, respondieron y hubo bendición por responder a la crítica de alguien. All right, I'll answer it. We were just trying to defer, but Estamos tratando de pasarnos la pelota, dice, pero yeah, I remember probably 5 or so years into my ministry. me acuerdo, habían pasado unos 5 o 6 años desde que había empezado el ministerio pastoral. I was in some sort of
dispute, a philosophy of ministry dispute with another elder. Estaba en una discusión en cuanto a un punto en la filosofía de ministerio con otro anciano. And the 4 or 5 other elders confronted me on being young and brash and overzealous Y and hubieron hypercritical. 4 o 5 ancianos que me confrontaron diciendo de que como joven estaba siendo demasiado duro y demasiado estaba atacando la situación demasiado fuerte, como en ese impulso de celo o de celo por la verdad, pero que me estaba llevando en esa dirección. What made it difficult was this person that I was in a dispute with was a dishonest guy, Lo and he que- just hadn't been found out. So I actually had a legitimate critique of him. Lo que se hacía difícil la situación es que la persona que trajo el tema y que después todos los ancianos lo acompañaron, esa persona era una persona deshonesta. Todavía no había sido expuesto, él seguía en el equipo de los ancianos, pero él fue el que trajo el asunto. Y, But eso I hacía couldn't difícil. prove that to these men. Y yo no podía demostrarle a los hombres este punto. So I had no recourse there, and so I had to let them point their fingers my Así way. que yo no tenía ninguna forma, ningún argumento para demostrar nada en contra, así que lo que tuve que hacer es aceptar la crítica. Did I think they were correct about their assessment of me? No. Y creía yo que ellos tenían razón en cuanto a lo que estaban viendo en mí, y no. They said, "We think you're defensive." I said, "No, I'm not." Ellos me dijeron, yo creo que vos estás a la defensiva. Y yo le dije, no, no estoy a la defensiva. Yet, as a young man in ministry, Sin embargo, como un joven en el ministerio, you know, I think if I remember right, I remember thinking, how far is this going to get me if I put my foot down? lo que pensé en ese momento es, si yo me mantengo en esta posición, ¿hasta dónde voy a llegar? The Lord hasn't seen fit to reveal the other guy's issue. El Señor todavía no había expuesto ninguna otra situación en el otro hombre, And some of what they're saying about me, I'm certainly capable of it. y algunas de las cosas que estaban diciendo de mí, realmente yo soy capaz de hacerlo. I didn't want to see it at the time, but looking back, it's certainly true. Yo en ese momento no lo quería ver, pero ahora mirando para atrás estoy de acuerdo, eres realmente verdadera. I think I went through 2 or 3 months of bitterness. Creo que me duraron como 3 meses la amargura en el corazón. And then, you know, the Lord has to deal with you, because if you're innocent, you're not going to be bitter. Y el Señor tuvo que lidiar conmigo porque si sos inocente no va a haber amargura, ¿no? En tu corazón. A bitter man is a guilty man Un hombre con amargura es un hombre culpable, como at some regla, level. de alguna manera. So that was hard. Así que fue difícil. And, you know, recent things in my ministry, I had a couple of elders. Y tal vez No. cosas más recientes en mi ministerio, tuve algunos ancianos. You know, there was some comments made about from a couple of elders about being gone, and I felt it was an unfair criticism at the time, because I don't want to be gone, and they were sort of these trips, these conferences, these things that I ended up having to do. I kind of put them off for years, and then I went to them, and then it was all piling up, and a couple of guys were concerned about my absences, and I kind of chafed under that. No. Bueno, dice, y algo más reciente fue como, por ejemplo, hubieron un grupo de ancianos que se preocuparon porque por muchos años yo no salía a conferencias y seguían habiendo necesidades, y llegó un momento donde fueron muchas salidas y ellos veían que estaba descuidando el ministerio, que era demasiado lo que estaba saliendo. No me pareció que fue justo la evaluación que ellos estaban haciendo en el primer momento, pero fue bueno que ellos lo hayan sacado al tema. Here's a difficult thing. Y esto es algo difícil. I'm in what we call a senior role. Yo estoy en el lugar que llaman de principal, como un pastor principal. I'm the one who preaches most in the pulpit. Yo soy el anciano que predica más en la iglesia. So in a meeting like that, where I'm being critiqued, Así que en una reunión como esa donde se me está criticando, how I react, it ripples further out than their reaction. la forma en la que yo reacciono va a tener un efecto dominó mucho más allá de la reacción de ellos. Carries more weight. Porque
lleva más peso lo que yo voy a decir. And so if I'm sinful or defensive or proud or whatever, Así que- attacking, Si yo soy pecaminoso o reacciono de forma pecaminosa o ataco, it'd be very difficult to turn that around va a ser muy difícil revertirlo because of the role that I have. por el rol que tengo. And I have to think about that, Y tengo que pensar en eso. especially when I think the criticism might be incorrect. And again, the session, the breakout session, we'll talk about some Y of aún si pienso que la crítica es incorrecta, o especialmente en ese caso, that. So en el taller vamos a hablar más de esto con los it's not pastores. easy. I think generally speaking, I protect pastors. So if somebody has a criticism of an elder or a pastor, I'm generally in the pastor's favor at first. Entonces, como regla general, yo tiendo a proteger al pastor. Quiere decir que si alguien critica a un pastor, yo voy a estar del lado del pastor al principio. Because a lot of criticism that comes against pastors, people just don't know. Porque muchas de las críticas que vienen contra el pastor, la gente ni siquiera entiende lo que está They have no idea what diciendo. you endure. No entienden lo que vos tenés que soportar. And their criticisms are typically very, smallish. Y sus críticas usualmente son pequeñeces. At the same time, there is a way for someone to honestly come to the leadership and say, I am perceiving or seeing some things and Pero a I'm la misma concerned. vez hay una forma legítima en la que personas pueden venir y traer críticas si están preocupados por una situación en el And if you liderazgo. don't have that open door, Y si no tenés esa puerta abierta, people don't sense that you're free to listen to, a concern about the way you've si la behaved. gente no cree que vos estás abierto para escuchar una preocupación en cuanto a la forma en la que te estás conduciendo, They will likely never come to you personally again, entonces probablemente nunca van a venir de nuevo personalmente a vos, but they will carry that in their heart. pero van a guardar eso en su corazón. As you preach and lead, they will they will chafe under it. Y mientras vos predicás y liderás, ellos van a estar masticando eso. Eventually, they'll talk to other people about you, Y en algún momento van a hablar con otras personas sobre vos. and a church split is born. Y ahí nació la división de la iglesia. Along that lines, I En would esa misma add línea, that at times the confrontation isn't as obvious. hay veces donde la confrontación no va a ser tan obvia. When you asked, had I ever faced any confrontation and how did I respond in that? Cuando preguntabas si alguna vez recibí una confrontación así y cómo reaccioné, And I can say I hadn't recalled a particular event where it came up. yo no me acordaba de ningún momento donde pasó algo así. Must be nice to have no flaws. Debe ser lindo no tener ninguna falla, dice. Or a small and immature church. O una iglesia pequeña e inmadura todavía. But I can see the subtle attempts brought out, calling to question certain decisions or even interpretation of text. Pero sí veo a veces más sutilmente personas intentando señalar problemas o malas interpretaciones. He has one elder that has come at him on his views and his beliefs and his philosophy of ministry for years. Él tiene un anciano que lo ha combatido con algunas de las perspectivas que él tiene en cuanto a su filosofía de ministerio por años. He's protecting that elder's reputation by not saying anything. Pero but creo que él está, he's a beloved brother, but I know what he's done to this man. él está protegiendo, me Yeah, parece, so la let's talk about reputación that, del brother. anciano en la respuesta que está dando. Pero dice, es un hermano que amamos muchísimo, pero ha sido It's not been easy, but I've watched him react in a godly way. no ha sido fácil, pero yo he visto que él ha reaccionado de una forma piadosa. And I think in those situations and when dealing with those particular elders, Y yo creo que en esas situaciones donde estás tratando con estos ancianos particulares, we do everything we can to not make it personal. tenemos que esforzarnos para que no se vuelva una cuestión personal. I remove every opportunity to be my will versus his will. Yo tengo que sacar toda oportunidad para convertir en esto en algo de lo que yo quiero y lo que él quiere. I mean, just to kind of put it to perspective, I Para had ponerlo to en wait perspectiva, 5 years to begin to address an issue in this guy's life because I needed a group of people around who could all see it. yo tuve que esperar 5 años para poder tratar una situación en la vida de este hombre, para que haya un grupo alrededor mío acompañándome, que lo puedan ver también y acompañarme al tratarlo. From the very first book I started to exegete through, I was confronted on various interpretations. Desde el primer libro que empecé a predicar, él me confrontó con varias interpretaciones. And I couldn't address the issue because the person wasn't ready to see it.
y no podía señalar todavía cuál era el problema de este hermano porque él no estaba listo para verlo. It would But there was the temptation to put him in his place because he's untrained. So here's a pastor who's trained in the scriptures, an elder that's not trained in the scriptures, complaining about things. He could have put him in his place. Y también era una tentación de ponerlo en su lugar al hombre porque Mark sí recibió entrenamiento teológico y este anciano no había recibido entrenamiento teológico formal todavía. So certainly when those texts came up, I didn't avoid walking through those texts faithfully. Entonces cuando llegaban estos pasajes, yo no los evitaba en la predicación fiel, Knowing that week I was going to get a long email explaining all the other people who disagreed with me. sabiendo de que esa misma semana iba a recibir un email con una explicación larga de todas las personas que estaban en desacuerdo con mi predicación, Committing basically the same errors that he was que committing. estaban cometiendo los mismos errores que él estaba cometiendo. I just had to patiently wait for the Lord to bring out that right time. Tuve que esperar pacientemente que el Señor permitiera tratar esta situación en el momento correcto. In the meantime, I focused on the sufficiency of Scripture and the authority of Scripture. En ese tiempo mi esfuerzo fue enfocarme en la suficiencia de la Escritura y la autoridad de la Escritura. To which, of course, this gentleman believed and the rest of the Y congregation este hombre believed. creía en esto y el resto de la congregación también. And then once the Lord supplied to our ministry other like-minded men who were handling the Scriptures, Y una vez que el Señor trajo a nuestra iglesia a otros hombres que también sabían cómo manejar la palabra de Dios, la Escritura, the collective voice of the group starts to have sway on the individual. esa voz colectiva de todo ese grupo empieza a tener un efecto en en el individuo. So there may be moments that when you have to address something, we're playing the long game, not the short game. Entonces estamos en un juego largo, no corto. I could have made an enemy really quick, Yo podría haber hecho que él se convierta en mi enemigo muy rápido, but instead I have a loyal friend who supports pero en vez de eso hoy tengo un amigo leal que apoya and is trying now to model the very things that I've been demonstrating since I've been there. y él es un modelo fiel de muchas características que yo he estado enseñando desde que llegué. And we'll just continue to pray that the Lord will do his work in that. Y oramos para que el Señor siga haciendo la obra. But I would say it only happens when you get out of the way and you make it objective and you make it concrete. Pero solo sucede cuando se puede hacer que esta confrontación sea objetiva y concreta. Thank you. Let me take a different route now. It has last question. Someone asked, how do you deal with people coming from other churches to your church? What's I guess the question has to do with are you concerned that they leave in other churches to come to yours, or do you embrace them? Are they steps that you take, or whatever? How do you do that? No creo que podríamos hacer la última pregunta, que sería ¿cómo reaccionás cuando personas vienen de otras iglesias a tu iglesia? ¿Hay alguna preocupación de que ellos estén dejando otra iglesia para venir a la tuya? ¿Cómo los tratás? ¿Cómo tratás la situación? I would be mindful. First of all, I do remember wrestling with this with our congregation. Yo sí me acuerdo de haber tratado o luchar con esto con la congregación. Our congregation, especially when we were young, there was this fear of, well, I can't talk about what we're doing because I don't want to steal sheep from people around. Porque en mi mente estaba ese temor de no quiero robar ovejas de otras iglesias. So they would stay quiet about convictions that we held and practices that we were upholding. Así que nos manteníamos en silencio en cuanto a ciertas convicciones o prácticas que estábamos sosteniendo. I would remind them that they're all Christ's sheep anyways. Pero bueno, yo les recordaba, todos son ovejas de Cristo. When they are coming to us, we're shepherding them, Cuando vienen a nosotros, nosotros las pastoreamos, and as they're leaving, we are shepherding them. y a medida que salen, les pastoreamos también. Those who are allotted to our care, as they give affirmation to our ministry, Aquellos que van a ser dados a nuestro cuidado, afirmando nuestro ministerio, we seek to carefully care for them while they're under le vamos a our cuidar care. con diligencia mientras estén bajo nuestro cuidado.
But when they're coming in, there's a few things I want to do to make sure that they're transferring in a peaceful way. Pero al entrar hay algunas cosas que quiero evaluar para asegurarme de que estamos haciendo de una forma pacífica. I want to make sure that they're interacting with their leadership, that they've had some kind of dialogue about the problems that are causing them to come our Quiero direction. asegurarme de que ellos lo hacen informando o en diálogo con sus líderes en cuanto a la situación por la que están saliendo. And depending on their level of involvement, I want to make sure that they've left it in an appropriate way. Y dependiendo de la forma en la que estaban involucrados allá, quiero asegurarme que lo hayan dejado de una forma apropiada. And I'm going to make sure that they're not just running from a problem, but Quiero they have asegurarme de que no tried everything they estén could. corriendo de un problema, sino que se han esforzado para enfrentar cualquier cosa que haya pasado. But I understand people are going to move to different ministries. Pero entiendo de que hay veces que gente se mueve de una iglesia a otra. I'm not about stopping that process, Y no quiero, no es mi función frenarlo el proceso, but I want to make sure that they can articulate the appropriate pero reasons quiero why. asegurarme que lo puedan expresar de la forma correcta de por qué lo están haciendo. I have nothing to add. That's exactly what we would do. I No tengo nada para agregar, es exactamente lo que haríamos también. I might just say that if I know También diría que si yo sé that the ministry they've come from, que la iglesia de la cual vienen or even the ministry they still attend, o a la que siguen asistiendo is not faithful to the clear truth of the gospel. no es fiel a la verdad del evangelio, In other words, they teach a prosperity gospel, por ejemplo, predican un evangelio de la prosperidad or they don't teach that personal holiness matters in the Christian life, o enseñan de que no importa la santificación en la vida they cristiana deny the authority and sufficiency of Scripture o outright. niegan la autoridad y la suficiencia de las escrituras. I'm going to tell those people this is not about stealing sheep, it's about rescuing them. Yo lo que le digo es, esto no se trata de robar ovejas, sino de rescatarlas. Get out of there and Salgan de come ahí to where you can be y shepherded. vayan a un lugar donde puedan ser pastoreadas. Ujú. Amén. Bueno, tenemos que terminar este tiempo. Papi, ¿vos das avisos?